Gracias por continuar informándose con nosotros. Un estudio reciente sobre la familia en la educación revela que cientos de niños y niñas en el país han quedado bajo la responsabilidad de sus abuelos, y esto tiene implicaciones en el desarrollo educativo, entre otras consecuencias. De esto hablamos hoy en nuestro tema del día. Veamos el siguiente informe que nos ha preparado el periodista Luis Alberto López. De acuerdo a una investigación sobre el papel de la familia en la educación, realizada por la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación, entre otros aspectos, más de 160,000 niños y niñas se desarrollan bajo el cuidado de parientes o conocidos, aunque con mayor frecuencia con los abuelos, por razones de emigración, abandono o asesinato de ambos padres. Los menores quedan bajo su responsabilidad. Además de que son personas adultas que ya se retiraron, que tendrían que tener derecho a gozar de su jubilación y a ser ellos cuidados, que tienen una responsabilidad que no les corresponde. También el estudio revela que esto se está dando mucho en hogares pobres, o sea, los abuelos muy pobres que no tienen incluso una pensión son los que están a cargo. En opiniones de ciudadanos de mayor edad, creen que debe haber una responsabilidad compartida para el cuidado y educación de los nietos y que haya una participación más concreta del Estado. Problemas para la persona adulta mayor, ¿verdad? Que sus achaques de vejez, sin trabajo a veces, o con pensiones pequeñas, y tiene que mantener los nietos o depende de quién le haya quedado o hijo. Entonces lo que pasa en este caso es de que el hijo pasa a ser una carga de los abuelos. Porque ¿quién cometió el error? El hijo. ¿Y por qué lo cometió? Porque no fue bien manejado el hijo. Un abuelo, cuando no están los padres, representan al padre. Y los nietos tienen que obedecer igual a los abuelos como sus papás, estén o no estén los papás. Y es que, de acuerdo a la investigación, hay un choque generacional que muchas veces no es compatible entre las expectativas del abuelo y del nieto. Pues una de las principales barreras, porque los abuelos se criaron en aspectos culturales, en otros espacios, en otros escenarios. Ellos no conocen a profundidad las grandes problemáticas que hoy estos niños, jóvenes y adolescentes se enfrentan. Esto también tiene implicaciones en el desarrollo educativo de los niños a cargo de los abuelos. Las deserciones escolares, las ausencias escolares, la repitencia misma está ligada a estas problemáticas, dado que los niños y las niñas no están siendo debidamente atendidos en el hogar. Es parte de las consecuencias de la desintegración familiar, del desarraigo por razones de migración, abandono y hasta fallecimiento de los padres. Al final, los abuelos continuarán con la responsabilidad de los hijos. Con imágenes de Ever Ábalos, Luis Alberto López, Noticiero Hecho. Bien, ahí tenemos el tema planteado por nuestro compañero Luis Alberto López, una realidad en El Salvador. Muchos niños quedan bajo el cuidado de sus abuelos cuando sus padres migran, cuando sus padres se ven obligados a trabajar largas jornadas y son pues los abuelos, en este caso, los encargados de cuidarlos. Realmente creo que quizás nunca se había discutido cómo puede repercutir en la vida de un niño en no estar con sus padres directos. Y esto creo que es bueno que se ponga en perspectiva. Claro, sobre todo porque se dice que la función de los abuelos no es la misma de los papás, que son los que tienen realmente esa responsabilidad de educar y guiar a sus hijos. Ya los abuelitos deberían estar para consentir, y por eso dicen que también la educación se vuelve diferente con los abuelos. Hay que tomarlo en consideración. Fíjense que, de acuerdo, de hecho, a esta investigación, a una investigación de la Red Salvadoreña por los derechos a la educación, se estima que a nivel nacional, hay que poner atención a estos datos, hay más de 160,000 niños y niñas que viven actualmente con sus abuelos. En los departamentos de San Salvador, San Miguel y La Libertad es donde se reporta la mayor cantidad de estos casos, representando el 42%. Ahora, las razones por las que la niñez de 0 a 17 años de edad
que viven sin alguno de sus padres se debe en primer lugar por el abandono, con 586.135 casos. Le sigue como la siguiente causa la migración de los padres con 111.614 casos. Y finalmente razones por muerte de los padres, y los huérfanos quedan pues bajo la responsabilidad de los abuelos. De estos se contabilizan 75.512 casos. Pues mucho más de lo que cualquiera podría imaginarse, sí. ¿Verdad? Todo esto es casi 1 millón de casos, cuando lo sumas todo. Increíble. Hay varios aspectos en este tema interesante que nos propone hoy aquí en la mesa nuestro compañero Luis Alberto López. Uno es el tema de la legalidad, ¿verdad? Hay que ver en las leyes respectivas, Lepina, Código de Familia, la responsabilidad de los abuelos. Y el otro es también que más allá de eso, hay muchos casos, en lo particular creo que más de alguno conocerá alguno, de personas, de menores que han sido criados por sus abuelos y son personas de éxito, de bien para la sociedad, sí. Y que no necesariamente por no haber crecido con sus padres tienen algún problema en la vida, algún trauma, algún complejo, todo lo contrario, crecen para ser buenos ciudadanos. Y creo que los abuelos hasta cierto punto ejercen cierta influencia sobre los niños, una influencia que trasciende cuando, digamos, los padres se ven imposibilitados por diversas razones a criar directamente a sus hijos, ya sea por trabajo, ya sea por situaciones internas del funcionamiento de la familia, por separaciones. Entonces, a veces son los abuelos los que asumen el rol de padres. Y creo que eso no es malo, aunque no debería de ser así. Claro. Lo ideal sería que un niño crezca pues con sus progenitores. Pero en muchas situaciones pues son los abuelos los que asumen y se ponen esa responsabilidad al hombro. Bueno, es importante también tener en cuenta las cifras que compartían con Celia, por ejemplo, porque ya vemos que es un hecho que sí sucede y que es replicado en muchas situaciones en nuestro país y que nos podría también dar una pista de hacia dónde vamos también con la formación de estos jóvenes, que si bien es cierto muchos padres, pues por diferentes motivos no pueden estar con sus hijos y lo dejan en confianza con sus abuelos, ¿verdad? Es como la decisión más intuitiva que muchos toman, dejar en esta responsabilidad, pero bien, alguna implicación ha de tener también, como estábamos mencionando. Muchas gracias a Luis Alberto López por presentarnos este interesante tema. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos en minutos.